Por último, entonces, vamos a hablar sobre la cosa en sí. ¿Qué pasa con la cosa en sí? ¿Por qué Kant se ve obligado a hablar de algo como una cosa en sí? Entonces, hay dos razones para esto. Una es una que podríamos llamar una razón histórica, y es que Kant identifica en el dogmatismo precisamente el punto de vista de la cosa en sí. Es decir, que para él las filosofías dogmáticas lo que están haciendo es pensar que el conocimiento es determinado por las cosas y no por el sujeto que las conoce. De modo que nosotros lo que estamos tratando es de conocer cosas en sí, y por eso entonces lo que tratamos de conocer es la esencia de esas cosas. Pero como nunca podemos llegar a la esencia completa, con lo único que nos quedamos es con una apariencia de ellas. Y ahí es donde Kant va a decir, pero si lo pensamos desde la crítica, eso ya no tiene ningún sentido. Porque resulta que si la única manera que tenemos de conocer es a través de nuestras propias facultades, entre ellas la sensibilidad, pues nunca vamos a llegar a conocer a la cosa en sí tal cual es ella. Siempre estamos conociendo la manera como ella se relaciona con nosotros, la manera como ella se presenta y aparece en la sensibilidad. Eso es a lo único a lo que tenemos acceso, ¿sí? A ese aparecer o fenómeno. Entonces, esa es la parte histórica. Ahora bien, hay otra razón, también para entender por qué Kant habla de una cosa en sí. Y que ya tiene que ver con su propio sistema. Y justamente a lo que nos liga es con nuestra discusión acerca del concepto de capacidad. Porque la noción de cosa en sí es una consecuencia de la manera como se presenta a la sensibilidad como capacidad puramente receptiva. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si la sensibilidad es una capacidad que solamente puede recibir, que solo puede ser afectada, eso quiere decir que nada de lo que ella recibe es algo que ella misma esté haciendo, ¿no? La sensibilidad es pasiva, la sensibilidad no tiene agencia, no es capaz de actuar sobre sí misma, ¿no? Y decir, vea, yo voy a actuar y entonces te voy a decir, aquí hay una mesa y una... No, la sensibilidad no puede hacer eso, la sensibilidad solamente puede recibir. Ahora bien, y es donde surge la pregunta, pero entonces, si la sensibilidad solamente puede recibir y ser afectada por otras cosas distintas de ella, ¿qué es lo que la está afectando? Y entonces podríamos decir, pues es que, o sea, cuando yo veo este helecho, lo que me está afectando es el helecho, ¿no? Pero resulta que para yo decir, cuando yo veo este helecho, lo que me está afectando es este helecho, ese juicio es posible porque ya hay una representación del helecho que fue configurada por las intuiciones espacio y tiempo y las categorías que me permite llegar a ese juicio. Es decir, ya el sujeto está metido ahí cuando dice, pues este helecho es lo que me afecta. Entonces, más bien, lo que me está diciendo este hecho es lo que me afecta es precisamente que yo solamente conozco a este hecho en tanto que está en una relación de conocimiento conmigo, ¿sí? Pero de nuevo, si lo único que yo tengo acceso es el fenómeno, y el fenómeno es una representación que está en el interior de nuestras mentes, entonces, ¿qué es lo que me está afectando? ¿No? ¿Cómo puedo yo salirme de esa necesidad, de ese requisito que nos impone Kant, que es solamente podemos conocer aquello que ya está en una relación con nosotros? Porque eso es el conocimiento, ¿no? Y entonces ahí es donde surge el concepto de cosa en sí, digamos ya en el sentido en el que Kant lo utilizaría, ¿no? Porque finalmente forma parte de su sistema, ¿sí? Entonces, la cosa en sí no va a ser la cosa en sí dogmática, ¿no? No es la cosa tal cual es ella en sí misma, con toda su esencia, a diferencia de la apariencia que nosotros tenemos de ella. No. Nosotros tenemos el fenómeno y en el fenómeno está todo lo que se puede decir acerca de esa cosa, ¿sí? Toda la verdad que puede haber de esa cosa está ya en esa apariencia que llamamos fenómeno.
La cosa en sí, entonces, es un requisito formal del sistema. Como nunca podemos salirnos de la relación con las cosas cuando las conocemos, es decir, el helecho nunca es un helecho en sí para nosotros, siempre es el helecho para nosotros, ¿no? Entonces, Kant recurre a esta instancia, ¿no? Desdobla el sistema y dice, bueno, entonces tenemos que pensar que en efecto hay cosas ahí que son las que están afectando nuestra sensibilidad, ¿sí? Entonces, como la sensibilidad, o sea, por eso regreso, ¿no? Es una consecuencia de la definición de la sensibilidad como capacidad receptiva. Como la sensibilidad solamente puede recibir, tenemos que presuponer, tenemos que pensar que en efecto hay algo distinto a ella que se encuentra ahí. Y eso es la cosa en sí. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la cosa en sí? Nada. Porque justamente cuando decimos es cosa en sí, es decir, es una cosa en sí misma, ¿no? Nunca en relación con nosotros. Y como todo lo que podemos decir, determinar, conocer acerca de algo siempre se da en tanto que está en relación con nosotros, pues de la cosa en sí, que es la cosa completamente aislada del sujeto de conocimiento, no podemos decir nada. Incluso el nombre mismo de cosa en sí es una expresión oximorónica, porque, como les digo, cosa en sí entonces es la cosa completamente aislada del sujeto. Pero resulta que la noción de cosa, que en alemán se dice Ding, forma parte en una palabra compuesta que en español se traduce como condicionar, ¿no? Es decir, cuando ya, en términos de lo de Kant es cuando ya toda nuestra estructura trascendental funciona y entonces es capaz de hacernos construir un juicio acerca de las cosas. Y condicionar en alemán se dice bedingt, que quiere decir hacerse cosa. Entonces, conocer algo, condicionar algo, decir algo acerca de algo es hacerlo cosa. Entonces, incluso la expresión misma, cosa en sí, es una contradicción, porque en realidad de la cosa en sí no podemos decir nada. Pero es algo que necesitamos pensar para que este sistema, esta estructura subjetiva trascendental de la que nos habla Kant, se mantenga y pueda funcionar como tal. Porque si no hay una cosa en sí, entonces la sensibilidad como pura receptividad no tendría nada que la afecte. Y entonces, ¿de dónde proviene todo lo que conocemos? Eso es a lo que responde la cosa en sí, ¿no? Pero de nuevo, no quiere decir entonces que detrás de los fenómenos, ¿no?, que podemos percibir y que tenemos haya algo en sí, ¿no? Detrás del helecho fenoménico está el helecho en sí, detrás del tarro fenoménico está el helecho en sí, detrás del Juan Felipe fenoménico está el Juan Felipe en sí. No, porque justamente cuando decimos helecho en sí, tarro en sí, Juan Felipe en sí, ya le estamos dando una determinación que es la de ser un helecho, la de ser un tarro, la de ser un Juan Felipe, pero resulta que si eso de verdad está en sí, ni siquiera eso lo podemos saber. Si las cosas están en realidad completamente aisladas de nosotros, no podemos saber nada de ellas. Solamente podemos saber algo de ellas en tanto que se relacionan con nosotros. Entonces, de nuevo, el concepto de cosa en sí es un requisito formal del sistema kantiano que precisamente responde a su caracterización de la sensibilidad como una capacidad meramente pasiva que solo puede recibir o ser afectada. ¿Listo? Bueno. Pues entonces con eso terminamos esta primera parte de la crítica que tiene que ver con la estética trascendental. Ya en la sesión pues ahí veremos todas las dudas, preguntas, comentarios que tengan y pues nos divertimos un rato con eso. Por lo pronto pues espero que puedan leer, que si me ven pues muchas gracias por verme y pues ahí nos vemos entonces en la siguiente sesión para seguir conversando al respecto. Cuídense mucho, chao chao.